Bueno, estamos hoy en la Parashá Miketz, quiere decir al cabo o al final. Vamos a hablar un poquito de lo que le sucedió a José. Todos nosotros los que estamos aquí conocemos la vida de José y sabemos que José es un tipo del Mesías. La tradición hebrea se le conoce al Mesías sufriente como hijo de José, pero fíjense qué casualidad. No es casualidad, lo que pasa es que la Biblia es perfecta. ¿Cómo se llamaba el padre de Yeshua? José. Entonces, lo que se tenía como una profecía se cumplió. Yo, hermanos, analizaba esta noche. Generalmente yo a veces me acuesto y me despierto, comienzo a pensar y a meditar. Yo meditaba cómo es posible que los hombres que escribieron este libro, que tuvieron acceso a las escrituras desde hace muchos años, miles de años, en algún momento se desconectaron del espíritu de la profecía. ¿Quién es el espíritu de la profecía? A ver, si alguien me contesta, ¿quién es el espíritu de la profecía? Eso es lo que dice aquí la Biblia, Revelaciones, Apocalipsis. Yeshua o Jesucristo, como se le conoce en español, es el espíritu de la profecía. Entonces, parece mentira que las personas que escribieron este libro, porque esto no lo escribieron nosotros, esto no lo escribieron los gentiles, lo escribieron los judíos, los hebreos. Ellos lo escribieron, lo estudiaron por muchos siglos y en algún momento se desconectaron del espíritu de este libro, porque este libro es un libro espiritual. Y se desconectaron y uno dice, hombre, ¿cómo eso puede ser posible? ¿Cómo es posible que ellos no puedan ver a Yeshua acá en las Escrituras? ¿Cómo no lo pueden ver si está en la vida de José? Está descrito en la vida de José. José, el que es vendido por sus hermanos, el que luego es acusado injustamente, ¿verdad? Llevado a la cárcel, pero dentro de la cárcel es llamado por Faraón, quien representa al Todopoderoso, para colocarlo como gobernador de la tierra. ¿No sucedió lo mismo con Yeshua? Fue vendido por sus hermanos, está encarcelado en los barrotes de Roma, pero un día será llamado por el Padre para gobernar la tierra. Es exactamente la misma historia. Por eso la Biblia dice que lo que es, ya fue. Entonces, el tema de hoy es que José es vendido por sus hermanos y que allá en la casa de Potifar, donde él estaba trabajando como siervo, él es, ¿qué cosa? Acusado y luego mandado a la cárcel, ¿verdad? Es acusado por una mujer que representa la iglesia. La iglesia católica acusó a Jesús, a Yeshua, de haber roto con Israel, de haber cambiado la ley, de haber creado una nueva religión. Todo eso lo hizo la iglesia católica. Y por ende Yeshua está encarcelado. Pero como él está encarcelado, se requería entonces de otro personaje que lo sustituyera a él. Y entonces fue cuando en el año 300 y tanto, después de la muerte, después de la vida, después del nacimiento de Yeshua, 300 y tantos años de nuestra era, ¿verdad? Crean un personaje nuevo. Crean un ser allá en los concilios de Nicea para sustituir a aquel que encerraron. No se podía esconder, una verdad no se puede esconder. Las verdades no se esconden, las verdades no las puedes eliminar. Las verdades las esconden. La verdad tú no la puedes eliminar porque es la verdad apertura. Entonces, ¿qué hacen? La esconden. ¿Sí se han dado cuenta de eso?
Tú escondes la verdad, pero llega un momento que esa verdad sale a la luz, porque la verdad perdura, la verdad es para siempre. Entonces, Yeshua está escondido, está guardado, está encarcelado, y mientras tanto hay un personaje, ¿verdad?, que la Biblia dice que embriaga a las naciones, embriaga el corazón de las naciones con su vino. Entonces, la gente está mirando un personaje que no existe, que fue creado, mientras que hay un personaje real que está encarcelado. Nuestro trabajo es ese. Nuestro trabajo es sacar de la cárcel a Yeshua, mostrárselo al mundo, mostrarle el verdadero Mesías a las personas. Ese es nuestro trabajo. Ahora, en el caso de José, José fue sacado de la cárcel no cuando él le dijo al copero que le avisara al rey. Después que el copero salió de la cárcel, pasaron 2 años. 2 años. ¿Qué representa un año? Un milenio. ¿Estamos ya entendiendo esto? Para Dios, 1000 años es como un día. Eso dicen las Escrituras. José le dice al copero: cuando te presentes delante de Faraón, dile, ¿verdad? Dile que yo hice bien contigo para que también me saque de aquí, y que yo fui injustamente traído aquí porque fui vendido por mis hermanos y acusado injustamente, y por eso estoy en este lugar. Pero el copero se le olvidó, no se acordó, dice la Biblia, se le olvidó, no se acordó. Ya de eso hablamos la semana pasada. Entonces, después que el copero sale de la cárcel, pasan 2 años, o sea, 2000 años, desde que Yeshua está encarcelado. Sigue encarcelado. ¿Dónde está? Encarcelado, retenido. Esa es la razón por la cual el apóstol Pedro dice que él está retenido en el cielo. ¿Por qué Yeshua está retenido en el cielo? A ver si alguien me dice por qué está retenido en el cielo. Porque la gente está buscando a otro. Él no se va a presentar mientras la gente busque a otro. Él se revela cuando la gente lo quieran buscar de la manera que sea. Él no puede revelarse cuando las personas están de otro personaje. ¿Estamos entendiendo esto? Él está retenido porque las personas están tras otro personaje. No se puede revelar. En el momento que las personas realmente comiencen a sentir el anhelo en su corazón de que regrese el verdadero Mesías, entonces Él se revela, Él viene. Pero ¿qué está esperando la humanidad? Está esperando un Mesías que rompió con el pueblo de Israel, que rompió con la ley, y que por lo tanto va a venir a buscar a un cierto grupo de personas y se lo va a llevar al cielo. Ese es el concepto católico cristiano que existe. Mientras ese concepto y ese pensamiento exista, Él no se revela, porque Él no viene a eso. O sea, el Padre lo retiene. ¿Cuándo Él se revela? Cuando las personas se entiendan el propósito de Él. El propósito de Él es gobernar, porque a Él no lo dejaron gobernar. Él vino a establecer el reino de los cielos y Él no lo dejaron hacer. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Retenerlo en el cielo, preparar la humanidad para el milenio. ¿Cómo lo está preparando? A través del conocimiento de las Escrituras. Cuando el hombre tenga conciencia de lo que es el reino de los cielos, entonces el Padre nos envía al Mesías. Por eso se requiere la predicación, preparar el corazón de las personas, la mente. Los seres humanos no están en la capacidad de recibir al verdadero Mesías ahora. ¿Por qué? Porque su pensamiento está en otro. Mientras el ser humano tenga como concepto de que la ley está abolida,
el cielo no nos manda el Mesías. ¿Por qué? Porque Él viene a gobernar con la ley. ¿Cómo Dios le va a mandar a alguien, cómo Dios va a mandar al Mesías al pueblo, a su pueblo, si su pueblo piensa que la ley está abolida? Pues ¿cómo viene o con qué gobernará Él? Él gobierna con la ley. ¿Usted ha visto algún gobernante sin ley? No existe. Los gobiernos necesitan la ley para gobernar. Si la ley no está a favor de ellos no pueden gobernar. Entonces, ¿qué dice el catolicismo? Que Él rompió con la ley. Entonces, ¿qué está esperando el catolicismo? Un Mesías sin ley. Por eso la humanidad recibirá un antimesías. El antimesías es aquel que no está de acuerdo con la ley, que está en contra, que producirá caos, producirá anarquía. Va a llegar un momento que la gente va a querer hacer todo lo que le da la gana. Eso no es lo que está sucediendo ahorita. No es lo que está sucediendo ahora en este momento, que todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Es que yo quiero ser un perro y me tienen que respetar porque yo me considero un perro. Es que yo quiero ser una mujer y me ofende si me llamas por mi nombre, porque yo quiero ser una mujer. Yo me siento internamente una mujer. La gente está haciendo lo que quiere. Eso se llama anarquía. Cuando tú rechazas la ley, entra la anarquía, que es que todo el mundo hace lo que quiere. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios escaseaba y todo el mundo hacía lo que quería. Entonces, el Mesías está retenido en el cielo porque el mundo está esperando a otro Mesías. Y mientras el mundo espere ese Mesías, Dios tendrá retenido al Mesías. Cuando el mundo comience a anhelar el verdadero Mesías, entonces Dios lo enviará. El que viene a poner orden, el que viene a establecer la ley. El que nunca rompió con su pueblo. El Mesías que tiene un Dios, su Dios. No un Mesías creado en los concilios de Nicea, basados en los pensamientos filosóficos de los romanos y los griegos, no, sino el bíblico, el que existió. José era un personaje real, hijo de una mujer y un hombre, que tenía una conexión muy especial con el Padre, con Dios, y por lo tanto él representa al verdadero Mesías, que es nacido de mujer y hombre, que tiene una conexión, ¿verdad?, con su Padre. Es un hombre que alcanzó un nivel espiritual muy elevado. ¿Por qué? Porque era un hombre estudioso de las Escrituras. El Mesías estudiaba rigurosamente las Escrituras, tenía maestros. Fue un hombre entregado totalmente a el estudio de la Torá, al punto de que que se tituló como rabino. Por eso en la Biblia ustedes lo van a conocer como rabino. Así le llamaban los discípulos, así le llamaban las mujeres, rabino. Así le llamó Nicodemo, que era un principal un principal del Sanedrín. Le llamó rabino. Era un personaje que tenía un conocimiento muy grande de las Escrituras. Entonces, ese personaje, ¿verdad?, está en este momento retenido por el Padre. Ahora, hay una cosa que hace que José salga de la cárcel, y es que el faraón tiene un sueño. Fíjense que el copero salió de la cárcel, ¿verdad? Se le olvidó que José lo había ayudado o que le había interpretado el sueño, y pasaron 2 años y Faraón en ese momento tiene un sueño. Y yo les he explicado a ustedes que sueño quiere decir anhelo. Sueño quiere decir anhelo, deseo. Entonces, ¿cuál era el sueño del faraón? Bueno, que había sucedido,
¿verdad? Él había soñado con unas vacas muy gordas y luego que venían unas vacas flacas y que las vacas flacas se comían a las gordas y bueno, todo lo que ya nosotros conocemos, lo de las espigas. Entonces, él está inquietado, Faraón está inquietado, él no puede estar tranquilo, no duerme, él no puede, o sea, el sueño le quitó, lo que él tuvo, eso que le sucedió a él le quitó el sueño, se levantaba y no podía dormir. Y está angustiado y comienza a decirle a los adivinos de Egipto que le traten de interpretar el sueño y no había hombre capaz en la tierra de Egipto que lo hiciera. Entonces allí es donde interviene el copero y dice, señora, dame acuerdo que yo estaba en la cárcel y un hombre hebreo pues pudo darme la interpretación correcta y perfecta como de mi sueño, tanto el mío como el del panadero, y sucedió exactamente como él hizo. Entonces en ese momento Faraón lo manda a buscar. Entonces, fíjense una cosa, ¿quién manda a sacar a Faraón, quién manda a sacar a José de la cárcel? Lo manda a sacar Faraón. ¿Quién es el único que puede enviarnos al Mesías? El Padre. Él es el que tiene la autoridad. Por eso dice que el día ni la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Faraón fue el único que tenía la autoridad de sacar a José de ahí. Se lo manda a sacar. ¿Por qué? Porque Faraón tuvo un sueño. Y si nosotros entendemos que sueño es deseo. Ahora, la pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿cuál era realmente el sueño de Faraón? El sueño del Faraón era una época de abundancia y una época de hambre. Pero ¿qué terminó haciendo, cómo terminó esa historia? Esa historia termina enriqueciendo a Faraón y convirtiendo a Faraón como dueño y señor de todo Egipto. Dueño de la tierra y dueño de los egipcios. Así dicen las escrituras. ¿Sí lo han leído? Que ellos no tenían alimentos. Entonces comenzaron a vender sus propiedades. ¿Y quién se las compraba? El Faraón, a través de José. Y luego, ¿qué más? Vendieron ya las propiedades, tampoco las tenían. ¿Y qué hicieron ellos? Se vendieron ellos mismos. Fueron esclavos. Ahora, ¿cómo nosotros conectamos esto con lo que Dios quiere hacer con la humanidad? A través del Mesías. Pues exactamente con lo mismo. Exactamente la misma historia se repite. El sueño del Faraón es el anhelo de Dios de establecer el reino de los cielos en la tierra, de ser señor y dueño de la humanidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora quien está gobernando es el hombre, y por eso estamos en caos. El mundo está atravesando por situaciones difíciles porque Dios no está gobernando la tierra. La tierra está siendo gobernada por políticos, por gobernantes corruptos, que no gobiernan conforme a la ley de Dios. Por eso existen caos, por eso existen problemas. Entonces, Dios tiene un sueño, de la misma manera que lo tuvo el Faraón. Tiene un anhelo. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Establecer su gobierno en la tierra de la misma manera como Él gobierna los cielos. De allí las palabras de nuestro maestro que dice: véngase hoy tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Lo que va a hacer que el Mesías salga de los barrotes de Roma es ese anhelo que Dios tiene. De allí es que nosotros tenemos que orarle al Padre de que establezca su reino en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Porque una vez que nosotros le pidamos al Padre eso, le estamos pidiendo lo correcto. Porque ¿cuál es el anhelo de Dios? El anhelo de Dios no es crear una religión, mis hermanos, porque de religión está lleno el mundo.
La gente piensa que Dios quiere que la gente sea religiosa. Eso es lo que la gente piensa. Pero una cosa es lo que la gente piensa, otra cosa es lo que la palabra de Dios enseña. El anhelo de Dios es establecer su reino en la tierra. No hay nada más grande para Dios que establecer ese reino celestial en la tierra. Que lo que Él hace en el cielo con los ángeles que le obedecen día y noche, suceda aquí abajo en la tierra. Que de la misma manera que se cumple la voluntad de Dios en el cielo, se cumpla acá en la tierra. ¿Y saben qué, mis hermanos? Para eso va a ser necesario algo muy importante. Las Escrituras dicen que llegarán días donde Dios enviará hambre, pero no de pan, y sed y no de agua, sino de palabra. Llegará el día donde las personas sentirán un deseo inmenso de oír palabra de Hashem, palabra de Dios. Y van a ser capaces de entregar todo por eso. De la misma manera que los egipcios entregaron todo por ese pan o por ese trigo para no morir de hambre, asimismo las personas llegarán a entregar todo por esa palabra que procede de los cielos. Yo espero que los que estemos aquí, hermanos, estemos incluidos en aquellos que tienen sed y hambre de justicia, de palabra de Dios. Porque si es así, bienaventurado o bendecido es porque usted será saciado. Eso dicen las Escrituras. Entonces, cuando se llegue ese momento de tener esa hambre espiritual por la palabra del Eterno, donde usted se va a dar cuenta que usted está empobrecido totalmente, usted no tiene nada, usted no conoce nada, y usted va a entregar todo lo que tiene por alcanzar esa palabra, la palabra de verdad. Usted va a ser siervo de Hashem, lo que Dios quiere establecer aquí en la tierra, que seamos sus hijos, obedientes, sus siervos. ¿Cómo regresa el hijo a la casa del padre? Según la parábola de Lucas. Regresa como siervo. Hazme tu siervo porque no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Qué quiere decir eso? Quiero ser obediente. Quiero obedecer tu palabra, quiero obedecer tus mandamientos. Y de la misma manera que Faraón se adueña de la población de Egipto, se hace dueño de todas las cosas, va a suceder con Dios, con el Eterno. Él va a ser el dueño y señor de la tierra. Y así como Faraón colocó a José para gobernante, nuestro Padre que está en los cielos colocará a Yeshua como Señor y gobernante de la tierra. Donde ya el hombre no está rebelado contra Dios, donde el hombre no está haciendo su voluntad, lo que quiere, sino que está sometido absolutamente a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. O sea, el hombre será un siervo de Dios. ¿No es eso lo que comenzó? ¿No es eso como comienza la Biblia? ¿No es de la misma manera que así comienza la Biblia?
¿No es eso lo que dicen las Escrituras, que Dios hizo la tierra, ¿verdad? Y su huerto, y colocó a alguien para que lo labrase? ¿Qué fue lo que colocó Dios en el huerto? Un siervo. ¿No es eso lo que colocó Dios en la tierra? Adán, ¿qué era? Un siervo. ¿Y qué hizo ese siervo? A ver, ¿qué hizo? Se adueñó de la tierra. Eso ha pasado muchas veces. Hay alguien que tiene una finca, ¿no? Y se le ocurre dársela a alguien para que se la cuide. Y pasan muchos años. Y entonces de repente el hombre decide un día regresar a su finca. Y cuando él va entrando por la finca, le dice el encargado: ¿qué vienes tú a hacer por acá? No, yo vengo a vivir en mi finca. Dice: ¿tu finca? No, esa no es tu finca, esa es mía ya. Si usted no le ha pasado eso, déjeme decirle que a mí sí me pasó en Venezuela. Usted en Venezuela renta una casa y después de un cierto tiempo el que está rentado se queda con la casa y no hay forma de sacarlo. Dice que es de él. Eso nos pasó a nosotros. Y eso fue lo que pasó con el hombre. Dios colocó a un hombre en la tierra para que la gobernara, pero no para que se hiciera dueño de ella. La tierra es de Hashem, la tierra es del Eterno. ¿Eso no es lo que dice la Biblia? De Hashem es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él colocó a un hombre para que le sirviera a Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Sacó a Dios como socio, se quedó él solo. Dice: aquí gobierno yo, que él gobierne por allá arriba. Sí, vaya usted, gobierne allá, que yo gobierno aquí abajo. Y comenzó a hacer negocios sin su socio. Se apoderó de la tierra. Si han leído la parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una viña y colocó a unos, ¿qué? Labradores. Y un día que vino la cosecha, llegó el tiempo de la cosecha y el dueño mandó a buscar su parte. ¿Y qué hicieron los labradores? Los corrieron, los apedrearon. Luego mandó a otros labradores para recordarle que la tierra era de él, y los mataron. Y luego envía al hijo y dice: a este hay que matarlo también, porque este es el heredero. Y eso fue lo que pasó con el hombre, mis hermanos. Dios nos entregó una tierra para que la labrásemos, pero no para apoderarnos de ella. Nosotros hoy vemos cómo los hombres trazan líneas y cercas en la tierra, crean países. Ahora Rusia está reclamando Ucrania como territorio ruso. Los palestinos dicen que esa tierra es de ellos, los israelitas dicen que es de ellos. Ahora Venezuela también está reclamando un pedazo de allá del Esequibo. Y ni hablemos de México. Los mexicanos dicen que Texas es de ellos. ¿Verdad que sí? Que San Francisco es de ellos. Y ciertamente ellos eran administradores, pero no los dueños. Se les olvidó un pequeño detalle: el dueño es Hashem. Nosotros somos administradores, no dueños. Y ese ha sido el problema del hombre. Entonces, el sueño del faraón, que comenzó con, o que la gente lo interpreta como 7 años de hambre, 7 años de abundancia, 7 años de hambre, o esa fue la interpretación que José le dio. La finalidad de eso no era saciar a las personas de comida, porque Faraón nos regaló el trigo. Estamos entendiendo lo que está pasando acá. Él nos regala el trigo. Él comienza a negociarlo, a venderlo. Y de la misma manera, mis hermanos, cuando llegue hambre de palabra, usted va a tener que dejar todo lo que tiene
para abrazar esa palabra. Y entenderá espiritualmente que usted es un siervo de Hashem. Usted no es dueño de nada. ¿Sabe qué somos? Administradores de los bienes de Él aquí en la tierra. El día que el hombre comprenda eso, las cosas son distintas. Serán distintas. Ese ha sido el peor error del hombre. Adueñarse de algo que no es de él. Los gobernantes se adueñan de los pueblos. Se enseñorean, dice la Biblia, se enseñorean de los pueblos. Se cogen las tierras, las compran, las venden. Es más, déjenme decirle algo, mis hermanos. ¿Cómo regresó Israel a la tierra prometida? ¿No fue por decisión de las Naciones Unidas? Ellos repartieron la tierra que le pertenece a Hashem. Se adueñaron de la tierra y dijeron: nosotros le podemos dar un pedazo a los palestinos y un pedazo a los israelitas. Se habían adueñado de algo que no les pertenece. Y la Biblia lo dice: repartieron mi tierra. Entonces, en la parashá que nosotros vemos hoy, Micat, al cabo de un tiempo, habla de eso, hermanos míos, que un día, ¿verdad?, Hashem llamará a Joseph, a Yeshua de la cárcel, y lo va a colocar a gobernar. Para eso, mis hermanos, va a suceder algo. Va a haber hambre en la tierra. Mucha hambre. Y no hambre de pan, sino de palabra.